La senadora Quetichian. Presidente, yo creo que hoy estamos abordando un tema sumamente importante que desde nuestra mirada, y creo que el Parlamento tiene que analizarlo con toda la seriedad y profundidad del caso, es un enorme retroceso. Nosotros decimos que es innecesario, lo hemos dicho todo este tiempo, porque hoy en el Uruguay existe la tenencia compartida de común acuerdo, porque si no hay acuerdo interviene un juez imparcial que como primer objetivo tiene velar por los intereses del niño, niña o adolescente, y porque, como lo dice hasta la Cátedra de Derecho Familiar, la judicialización es y debe ser una excepción. Pero además, el contexto del proyecto, no lo he escuchado hoy mencionar aquí, pero este proyecto tiene un contexto. Responde a grupos de padres que se han expresado, en su mayoría, que dicen querer proteger el derecho de los niños y niñas y adolescentes, pero que en realidad lo que buscan es satisfacer sus propios intereses. Y lo dijeron claramente. Y por otro lado, ese grupo de varones, de padres, son los mismos que afirman que la ley de violencia basada en género es inconstitucional, cuando la Suprema Corte de Justicia ha fallado a favor de la constitucionalidad. Lo han dicho una y mil veces y lo siguen repitiendo, y es una mentira. Y afirman que la existencia del síndrome de alienación parental que no existe en el Uruguay y no existe en el mundo. La Red contra la Violencia Doméstica y Sexual nos dice que la sociedad uruguaya debe saber que el síndrome de alienación parental no existe, ni en nuestro país ni en ninguna otra parte del mundo. Se trata en realidad de un invento muy dañino, profundamente dañino, para la estabilidad emocional de los niños y las niñas, al que recurren movimientos de varones neomachistas en las sociedades patriarcales, y la uruguaya es una sociedad patriarcal, por considerarlo un instrumento más de poder para manipular, controlar y dominar a las mujeres, utilizando para ello el sistema judicial. Y además, esa expresión violenta de estos hombres que públicamente lo ha expresado, sigan afirmando que la ley de violencia basada en género es inconstitucional, se desplegó en estos últimos meses en las redes sociales, contra muchas de nosotras que opinábamos lo contrario y también contra muchas legisladoras que no son del Frente Amplio que osaron mostrar alguna diferencia. Desplegaron toda su violencia verbal, habida y por haber, en las redes sociales, en los medios de comunicación y cada vez que les tocaba hablar. Entonces, acá vienen a decirnos que legislemos con seriedad. A ver, compañeros parlamentarios, yo no tendría el atrevimiento de decir que no lo estamos haciendo, nada más que tenemos miradas absolutamente diferentes sobre este tema. Y lo segundo que nos preocupa es que efectivamente este proyecto de ley viola normativa internacional que el Uruguay aprobó y apoyó, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño, que ratificó Uruguay en 1990, que maneja claramente los conceptos a aplicar a la hora de definir el destino de los niños en los procesos judiciales. Claramente lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que este proyecto viola. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia determina, primero, que el hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió la mayor parte del tiempo. Segundo, que se preferirá la madre cuando el niño sea menor de 2 años. Tercero, bajo su más seria responsabilidad funcional, el juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente. Y este proyecto hasta le da órdenes a los jueces. Y le da órdenes a los jueces en el sentido contrario. Miren, yo voy a leer
en el artículo, déjenme ver, en el artículo tercero hay una cantidad de incisos, A, B, C, D, F, hasta el I, que dice, una vez evaluados los parámetros anteriores, y si las condiciones familiares lo permiten, el juez privilegiará la tenencia compartida en la medida en que ésta resulte la mejor forma de garantizar el interés superior del niño. Hablan del interés superior del niño, pero todas las acciones que están incluidas en esta ley no lo garantizan. Entonces, lo que nosotros venimos a decir hoy aquí es que este proyecto tiene un contexto en donde actuaron muchas personas organizadas, no hombres contra mujeres, porque es indudable que todas las informaciones de violencia contra los niños nos dicen que sí, que es de las madres y de los padres. De los padres el 30 y pico % y de las madres el 20 y pico %. Sí, es así, lo dicen las cifras. Y además, este proyecto parte de premisas o de afirmaciones que no tienen sustento ni ninguna evidencia científica, porque no hay datos que muestren problemas en la legislación actual. No hay datos que muestren problemas en la legislación actual, porque aquí podrá venir cada legislador con alguna anécdota. Sí, todos conocemos alguna situación que puede tener visos de injusticia. A ver, pero no podemos legislar para casos particulares. La mayoría de los divorcios en este país que llegan a la justicia terminan acordando casi el 90% la tenencia compartida. Y los que no lo acuerdan y lo dicen los defensores de oficio, que son los que tienen el contacto más directo con estos temas, es que en general responden a separaciones donde no son pacíficas y donde muchas veces denotan situaciones de violencia. Eso es así, lo dicen los expertos, los propios defensores de oficio. Cuando vinieron a la comisión, nos dicen, textual, en cuanto a la corresponsabilidad de los progenitores, debemos señalar que este principio ya se encuentra regulado por el Instituto de la Patria Potestad en nuestro Código Civil, cuyo concepto ha evolucionado desde la perspectiva de los derechos de la infancia como el cúmulo de derechos, deberes y facultades de los progenitores para garantizar los cuidados y protección de sus hijos para que alcancen su plena capacidad corporal, social, intelectual y material. No hay que olvidar, nos dicen que en el 90 Uruguay ratificó la Convención de los Derechos del Niño, por lo que el principio de la corresponsabilidad ya se encuentra integrado a nuestro ordenamiento jurídico conforme lo que señala la Convención en su artículo 18. El reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo del niño, e incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Este proyecto, además, vuelvo a repetir, legisla para un grupo muy reducido de situaciones que se judicializan. La mayor cantidad de las situaciones se resuelven sin llegar a la justicia. Carolina Camilo, la defensora de oficio, ha señalado que la mayoría de los casos de tenencia son procesos voluntarios de ratificación. Los juicios de tenencia conflictiva son unos 270 casos en Montevideo. De estos procesos que se inician, solo llegan a una segunda instancia, es decir, no ven satisfecha su demanda 30. Por lo tanto, no podemos decir que la tenencia compartida es un problema en el Uruguay. No lo podemos decir con responsabilidad. Digamos verdaderamente qué es lo que queremos, pero no es esto. No es esto porque todas las evidencias nos muestran que ese no es un problema hoy en el Uruguay. El marco jurídico vigente garantiza en el Uruguay la corresponsabilidad en la crianza porque la tenencia compartida, digámoslo claramente, no siempre es lo mejor para el niño. Depende de cada caso en particular. Por lo tanto, esta generalización al legislar le complica la vida a los niños porque los casos hay que atenderlos en forma particular.
El proyecto establece parámetros o criterios de valoración que el juez debe tomar en cuenta, pero, como lo dije al principio, le termina diciendo al juez que debe privilegiar la tenencia compartida, como si la tenencia compartida fuera lo mejor para el niño en todos los casos. Y no es así, y la vida nos lo demuestra. No se considera para nosotros el interés superior del niño, a pesar de que lo reiteran y lo mencionan en el proyecto. Luis Pedernera, el integrante del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dice que el proyecto enuncia el interés superior, pero no concreta la idea que recoge la observación número 14. UNICEF, refiriéndose al tema, expresa que algunos pasajes del proyecto equiparan la aplicación del principio del interés superior del niño, niña, adolescente al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada. Sin embargo, el interés superior del niño debe prevalecer sin ninguna condicionante a otros principios relacionados a los derechos de los adultos. La Convención de los Derechos del Niño, además, establece un concepto de familia amplio y diverso, que responde a las diferentes formas de organización de los estados y le da un rol fundamental a la familia y refiere a la corresponsabilidad de los niños, niñas y adolescentes entre el Estado, la sociedad y la familia. Y no le voy a regalar a nadie el derecho de hablar de la familia. Nada más que algunos pensamos que la familia es el nene, la mamá y el papá, y en general una nena y un nene, sino que nosotros defendemos la familia en su más amplia concepción. Este proyecto se refiere a la familia tradicional, padre-madre. No contempla que la tenencia de niños, niños y adolescentes puede estar en manos de terceros. No lo contempla este proyecto. Entonces, la ley, este proyecto de ley que hoy estamos votando, no hace referencia al principio de precaución. Y nosotros decimos que realmente el artículo que consagra ese artículo 35 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia que se modifica, presenta enormes dificultades, porque habilita que personas con medidas cautelares, todos podemos estar de acuerdo aquí en que la justicia necesita más recursos para poder ser más eficiente también en estos casos de familia. Si quieren, presentamos un proyecto ya, ahora, y vemos dónde sacamos la plata y mejoramos la justicia. Ahora, lo que no se puede es no tener primero la protección del niño. Y ante la duda de alguien con medidas cautelares, yo tengo que proteger al niño. Ese artículo realmente es un enorme retroceso en la legislación uruguaya. Por otro lado, yo creo que es un proyecto que no escuchó. Una cosa es recibir y otra cosa es escuchar. Los dos proyectos anteriores, el presentado por los senadores de Cabildo Abierto y el presentado por los senadores Bianchi y Aciaín, sí, recibió. Yo no me voy a poner si recibimos o no recibimos. Es harto evidente que el nuevo proyecto no recibió más que al INAU. Harto evidente, nada más que mirar las actas. No hay que discutir nada. Pero en los anteriores, que para mí este nuevo tiene la misma filosofía que tenían los anteriores, la sintetizaron, se recibió a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a la Asociación de Defensores de Oficio, a la Red de Procuidados, a UNICEF, al Comité de Derechos del Niño, a la Intersocial Feminista, a las organizaciones no gubernamentales, a los asistentes sociales, me olvido, Alicia Deus, de ONU Mujeres, y no encontramos defensa sobre este proyecto en casi ninguna de esas intervenciones. Por último, a mí me gustaría decir que la corresponsabilidad entre varones y mujeres requiere cambios culturales en nuestra sociedad.
respecto a los roles de género que imperan hoy en la división sexual del trabajo, que nada tiene que ver con la imposición legal de la tenencia compartida. En síntesis, yo quiero decir claramente que nosotros rechazamos enfáticamente este proyecto, porque creo que daña a la infancia, porque significa un retroceso en el avance de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque los coloca en una situación de desprotección frente a las situaciones de violencia de sus progenitores, porque no prioriza sus derechos, sus intereses, sus preferencias, su sentir, sino que privilegia todas esas cosas de los padres. Y con este proyecto de verdad que no estamos contribuyendo a que los niños, niñas y adolescentes tengan una vida plena, sino por el contrario, este proyecto claramente los desprotege. Y esa es nuestra oposición central. Por supuesto que las políticas sobre la infancia, y así algunos de los senadores que intervinieron lo hicieron notar, deben ser políticas de Estado. Uruguay ha avanzado mucho en ese camino, pero esta ley va en el sentido contrario y implica un enorme retroceso y daña a la infancia. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Antes de continuar